Gracias por estar con nosotros en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes temas de gran interés nacional. Antes, permítanos, como siempre, recordarles, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor, porque no va a dejar incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Regresamos de inmediato con ustedes y el contenido de Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Hemos estado evidentemente todos inmersos en un mismo tema, en una misma lucha a nivel mundial y a nivel nacional. Sin embargo, nos parece que debemos evitar por todos los medios el pasar de un estado de emergencia como el que estamos a un estado de conmoción. Ustedes saben que hay varios estados de excepción y uno es el de emergencia y otro el de conmoción. Decía el rey David en uno de sus salmos, en una oración que hacía al Creador: Padre, no me des más de lo que necesito, porque podría olvidarme de ti. Pero no me des menos, porque podría robar. Esta oración de David es interesante, definitivamente. Por eso, nuestro reto es muy grande. Por un lado, contener la pandemia del coronavirus. Pero por otro lado, prevenir otra cosa que podría ser peor, que sería una gran crisis económica, con violencia reprimida, con una hambruna que podríamos todos juntos provocar. Y como agua que derrame el vaso de la paz mediatizada que tenemos. Esto si no nos olvidamos por 2 o 3 meses de seguir adorando al Dios dinero y si no hacemos los sacrificios que debemos hacer en estos momentos. Con estas cuarentenas y aislamientos se pueden diferenciar los comportamientos en términos de lo que es el consumo y posibilidades reales de consumo según los niveles económicos de las familias. Por el momento y en el momento en que escribo estas líneas, escucho precisamente en este momento un pregonero ofreciendo sus servicios para reparar estufas, lavadoras. Acabo de preguntar aquí en la casa por la joven que nos brinda servicios domésticos de limpieza y lavado. Indagué si había recibido su pago. Pero así están los plomeros, electricistas, mecánicos, vendedores ambulantes de una cantidad de cosas. La mayoría de ellos en cuarentena en su casa y otros salen a pescar y no encuentran cardumen, como dicen, porque la gente, en la gran mayoría, se ha quedado en su casa. Entonces, son personas que trabajan duro y si lo hacen es para ganar el pan, como dicen, con el sudor de su frente. Y seguramente para no delinquir, no atracar, no robar, no matar. Esta realidad humana nos está confrontando con fuerzas a todos en estos días. El desabastecimiento, la especulación, el paradigma de hacer dinero a toda costa o de evitar perderlo, la desigualdad, el cierre de empresas, los despidos, los recortes de personal, la falta de protección a la indigencia, la real falta de protección a los discapacitados, envejecientes y la exitosa seguridad social que tenemos, la falta de protección al operador, al que vive del día a día. La imposibilidad, por otro lado, de que en equidad todo el mundo pueda hacerse la prueba del coronavirus y recibir su tratamiento
donde no existan VIPs, como se llama, sino que todos seamos iguales. Son realidades que golpean a todos los países en este mundo, pero me preocupa mucho lo que pueda acontecer aquí en la República Dominicana. Nuestra cultura, nuestro ambiente político y nuestros procesos de desinstitucionalización, acumulado y acumulándose, hacen de un paradigma colectivo de desesperanza y de impotencia aprendidas en las últimas décadas. Habíamos llevado previamente al país a eso que veníamos diciendo desde junio del año pasado, 2019, a un punto de inflexión, a un punto de no retorno. Y ahora, con esto inesperado y con tanto endeudamiento y desahorro que la gente tiene, la situación se puede tornar en calamitosa. Y que esa unión que normalmente ocurre cuando se dan este tipo de embates por manejos no equitativos, despierten al monstruo y que finalmente tengamos una previsible rabia colectiva. Han existido fenómenos a través de la historia que tal vez vale la pena recordar, sobre todo por parte de los gobiernos y muy en especial para nuestra querida República Dominicana. Siempre se citan los momentos de las grandes recesiones y cómo se cae tan fácil en una hambruna o una crisis humanitaria. Se habla de las crisis bancarias, del pánico bancario, para ser más específico, como algo que ha ocurrido varias veces a través de la historia. Se recuerda la Gran Depresión del año 1929. Otros fenómenos de recesión han golpeado las economías del mundo recientemente por múltiples factores. La crisis inmobiliaria, por ejemplo, es la última que recuerdo, al inicio del siglo XXI, que tuvo sus impactos importantes en las economías del mundo y en las principales bolsas de valores. Ahora, con la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han dicho claramente que una recesión económica es inevitable. La recesión económica implica la parálisis de la economía y la productividad de un país, una región o, como sería en esta oportunidad, a nivel mundial. Los niveles de producción y de valor agregado a la economía y al Producto Bruto Interno caen abruptamente. Las empresas paran, cierran, se producen despidos, los bancos dejan de recibir depósitos y, por el contrario, la gente comienza a realizar retiros, consumiendo prácticamente primero las reservas y luego hasta el encaje legal. Y puede suceder algo, como pasó en Argentina en el año 2001, con el famoso corralito. De hecho, lo que estamos viendo de que el servicio bancario que tenemos es hasta el mediodía, parece un poco a corralito. La gente iba al banco y no podía retirar su dinero. No olvidemos que los bancos, como intermediarios financieros, producen sus riquezas al colocar recursos mediante facilidades crediticias a los sectores productivos y con los intereses ganados cubren sus gastos y producen beneficios. También la banca genera ingresos por los servicios de tarjetas de crédito y por los servicios del comercio internacional, entre otros, que en una recesión se ven definitivamente reducidos al mínimo. En Argentina pudimos ver a una clase media desesperada por el corralito, yendo a buscar alimentos a los supermercados y en grupos los asaltaban. En la República Dominicana la situación es muy particular y peligrosa. La crisis del coronavirus llega en un momento histórico político donde la población se había ya hastiado de la clase política y sobre todo de los gobiernos en los últimos 20 años. Y con las prácticas médicas y de salud que se vienen implementando y las protestas de muchas personas que tienen síntomas y que no reciben la atención inmediata para las pruebas y tratamientos, los casos lucen continuar incrementándose de manera exponencial. Ante el desamparo que podría sentir la masa crítica de la población dominicana y ante el punto de inflexión que ya se le había llevado con el hartazgo hacia los abusos de poder, estamos a 1 metro de distancia para pasar de una emergencia nacional hacia otro estado de excepción muy peligroso, el estado de conmoción social.
Las conspiraciones políticas no cesan. Los que esperan pescar en río revuelto en el país están siempre vigentes. Hemos venido diciendo, y con mucho tiempo, que el país no tiene condiciones para montar las elecciones en mayo, porque sería exponer nuevamente al pueblo dominicano a un contagio masivo, tal y como ocurrió en las elecciones del 15 de marzo reciente. Estábamos ya en el proceso del coronavirus. De hecho, se quisieron indicar medidas de distancias entre un votante y otro. Solamente habría que ver fotografías de cómo estaba realmente la gente, luego incluso de votar, que se quedaban fuera de los recintos. Fíjese cómo se analiza e interpreta el contagio fruto de 500 personas en unas bodas en Punta Cana. Imagínese usted unas votaciones masivas en las elecciones que se quieren plantear y mantener para el 17 de mayo. Traten ustedes de buscar gráficas o fotos del comportamiento de la gente en las filas y recintos electorales. La gente no mantuvo la distancia. Fíjese en las medidas que viene tomando el gobierno. Primero solicita la emergencia nacional. Decreta una cuarentena de 15 días y espera al Congreso. Luego el Congreso aprueba y el presidente emite el decreto para iniciar el 20 de marzo, 25 días de emergencia nacional que vencen el lunes siguiente al término de la Semana Santa, el 13 de abril. Sin embargo, ya anoche el gobierno decía a través de sus voces autorizadas que la cuarentena terminaría el 3 de abril. Esto a pesar de que la comisión bicameral indicó, al menos en el Senado, en su proceso de aprobación, que esa comisión se reuniría 5 días antes del término de la emergencia nacional para decidir si se extendía o terminaba la misma. Hay muchos otros temas que se recrudecen con el tema de la cuarentena. En estos momentos estoy casi seguro que deben haberse producido conflictos y algunos conatos, como se dice, de violencia intrafamiliar. Y si no se han ocurrido, ocurriría. Familias disfuncionales que por necesidad deben permanecer unidas en un ambiente tóxico donde emocionalmente la unidad no existe. Al final del proceso se contarán de los casos. Ojalá que no tengamos en este tiempo feminicidios en esta cuarentena. Los problemas sociales del país se agravan con los temas económicos. Más del 55% de la población económicamente activa del país está en la informalidad, con la prohibición de abrir puertas al comercio, excepto a los supermercados, farmacias y el mundo de la salud. Esta gran masa de dominicanos que está tan acostumbrada al desahorro está contra la pared y podría reaccionar de una forma no conveniente y sumarse entonces a actividades delictivas o activar el crimen organizado que no ha desaparecido y que podría utilizar este momento para hacer su agosto. Este estado de emergencia era necesario, aunque a nuestro entender las medidas han sido insuficientes. Y no sé por qué me atrevo a pensar que algunas notas de voces que se entendían alarmantes no estaban tan lejos de la realidad. Viendo lo que ha planteado la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre el crecimiento exponencial del virus, una tendencia puede verse de manera muy simple. Esto lo vamos a comentar en breve luego de esta nuestra pausa. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. La Organización Mundial de la Salud planteó esta información que muestra el número de afectados por el coronavirus en diferentes momentos. En los primeros 60 días se registraron los primeros 100,000 casos en el mundo. Sin embargo, en los próximos 11 días se registró un segundo grupo de 100,000 casos más. En el mundo, evidentemente. Y luego, en tan solo 4 días, un tercer grupo de 100,000 habitantes adicionales del planeta se sumaron a la masa contagiada. Eso significa que la velocidad de contagio ha ido incrementándose
Y también el crecimiento ha sido exponencial de los contagiados a nivel mundial. Sabemos que a pesar de esto, muchos países manipulan la información y no conocen o no dan a conocer toda la información de los casos que se dan en sus países por múltiples razones. Puede incluso, como decíamos ayer, el querer proyectarse una imagen de eficiencia en el manejo de la pandemia en su país para ganar más rápido la confianza en el reordenamiento económico, en el comercio exterior que se debe de producir post pandemia, pues todo el mundo aspira a liderar estos temas del comercio internacional y sobre todo de la industria turística. O también razones políticas para lograr implementar medidas periféricas pero convenientes que muchas veces pueden estar beneficiando sectores específicos y proyectar entonces ideas de eficiencia estatal. Las medidas que tome el gobierno dominicano son importantes. No se trata solamente de contener el virus, que todo el mundo necesita esto, sino también la sabiduría para prevenir crisis mayores, que además de salud podrían ser humanitarias y traer temas de inseguridad y de gobernabilidad. No nos olvidemos que acabamos de salir de una crisis electoral y que las exigencias del pueblo dominicano no han sido satisfechas. No se tienen responsables todavía del boicot a las elecciones del pasado mes de febrero. No nos olvidemos que las pasiones políticas están ahí, aunque están dormidas, están vigentes, y que seguramente las elecciones no deban ser montadas en el 17 de mayo próximo, a pesar de los trabajos que viene realizando la Junta Central Electoral y de indicar y ratificar que las elecciones se van a montar en mayo. A mi entender, a los primeros que les conviene que se pospongan las elecciones es a la misma oposición. Sin embargo, la mezquindad de no reconocer el potencial éxito que pueda tener el gobierno al combatir el coronavirus, pues quien gobierna es quien tiene que tomar las medidas. Esto ni frena la pandemia, ni le suma votos a la oposición, todo lo contrario. Y lo peor, puede desequilibrar el proceso. Una campaña política atípica a quien menos le conviene es a la oposición. Se había establecido en el calendario 2 meses de campaña y luego las elecciones presidenciales y congresuales. Ya con este tema de la emergencia nacional por 25 días, no se puede hacer proselitismo hasta el 13 de abril y quedaría prácticamente un mes para todo lo demás. A mi parecer, los partidos políticos que fueron tan proactivos para convocar marchas, para pedir ayudas internacionales, deben ahora conciliar sus diferencias, que las hay, pues hay muchos heridos y traicionados por sus propios partidos políticos en estas pasadas elecciones municipales. De hecho, aún restan casos de impugnaciones no decididas y delitos electorales aún no procesados. Por eso, a mi parecer, estos partidos que fueron tan proactivos, entonces, deberían decidir sobre el alto riesgo que representa montar las elecciones en mayo y ponderar qué le conviene más. Si no tener una campaña electoral adecuada y que es tan solo un mes a partir del 13 de abril, si no se extiende la cuarentena, porque también tenemos que tener claro de que todavía hay decisiones que se pueden tomar para sencillamente terminar o extender la emergencia nacional y la misma cuarentena, o sencillamente esperar al mes de junio, julio, dependiendo, ¿verdad?, de la conveniencia, para montar tranquilamente las elecciones y que se tenga el tiempo adecuado para hacer realmente una campaña política, incluso hasta que se comience el proceso de reanimación económica. Estos dos escenarios deben verlo los partidos políticos. De nuevo, se reta al corazón y la salud integral del pueblo dominicano, tratando de poner por encima del pueblo soberano los intereses políticos partidarios por temor a no alcanzar el poder.
Si es cierto que los partidos políticos y sus denominados líderes tienen algún sentimiento de amor por nuestra gente y la dominicanidad, deben pensar primero en la salud del pueblo dominicano, en la prevención de una pandemia, pero que sería todavía peor la ingobernabilidad por inanición o una hambruna, y luego pensar en la celebración de unas elecciones. Si estos partidos políticos supieron establecer una comisión electoral y forzar a que se nombrara un Ministerio Público Electoral interino, no tendrían problema alguno en acordar el montaje de las elecciones contando al menos con 2 meses previos de campaña electoral normal. Queremos referirnos al institucionalismo y a preservar los mandatos constitucionales, y es un pensamiento lógico y plausible, pero ese pragmatismo que se tiene para chupar de la teta del Estado, debemos también tenerla ahora para votar por lo que más le conviene a nuestros hijos, padres, hermanos y abuelos que también tienen derecho al voto. Un 51% no votó en las elecciones municipales y un porcentaje mayor podría no hacerlo si se forzan unas elecciones para el 17 de mayo. Y lo que es peor, que el 100% vote y que entonces se pueda contagiar un porcentaje importante de nuestra población. El sentido de responsabilidad social es imperante y grande en estos momentos y no debería ser negociable. No olvidemos de la falta de fe y de confianza bien ganada por los funcionarios, por los políticos y partidos de turno, y con ella la real falta de autoridad de los mismos. Hasta ahora, el pueblo dominicano ha demostrado civismo, pero cuando se trate de ver a un familiar querido enfermo, o se trate de no poderlos alimentar o curar, todas las normas y reglas de juego quedan en un segundo plano. Y no solo podrían haber muertes por el contagio, sino por la violencia reprimida que tiene el pueblo dominicano. Llamar a la paz y a la concordia a un pueblo que hace tiempo vive en violencia reprimida por los abusos de poder y las demostraciones descaradas de enriquecimiento de ya afamados corruptos y corruptores de turno, entonces no es algo que sería bien recibido en un porcentaje importante de la población, realmente harta de los políticos. Sé que esto es algo que no sería bien recibido por un porcentaje importante de la población, definitivamente cansada ya de los maltratos. Hay medidas, sin embargo, populares que aún pueden tomarse y que definitivamente podrían traer frutos positivos al país. Ojalá que podamos como país ir en la ayuda de los más necesitados. Ojalá que podamos hacer, si es necesario, un sacrificio que implique al Estado, de ser necesario, devolver a través de créditos fiscales o de condonación de deudas el sacrificio que podrían hacer los sectores empresariales e industriales y así no tener que realizar despidos masivos y mantener entonces los salarios de sus empleados al menos durante los próximos 3 meses. Aunque sé que financieramente esto no pueda entenderse por aquello de maximizar el valor de las acciones de una empresa, sin embargo, esto podría recuperarse con creces al ver sus empleados, el espíritu humano expresado con evidencias concretas en estos momentos aciagos que vive la humanidad y nuestro país. Ojalá que la clase política entienda que se debe dar prioridad a los seres humanos y por ello mover las fechas de las elecciones para minimizar con esto los riesgos de contagio. Ojalá que el ciclo de vida de este virus en nuestra República Dominicana termine bien rápido y que tengamos una prontísima recuperación en la salud y en la economía y que no se incremente el número de víctimas mortales. Ojalá que la ciudadanía en sentido general acoja el llamado de las autoridades para mantenerse en sus casas y solo salir en aquellos momentos en que sea definitivamente necesario reabastecerse de alimentos, agua potable o medicamentos. Que Dios bendiga la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado en este día
en Conceptualizando. Como siempre, queremos terminar con las mismas palabras con las que iniciamos. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor. Pon tus actos en las manos del Señor. Confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado en este día, en este su programa, Conceptualizando.